En los próximos minutos vamos a conocer a uno de nuestros analistas pues, más míticos. No necesita ni presentación, él es Alberto Iturralde. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucía. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y por dejarnos conocerte un poquito mejor. Decíamos que bueno, no hace falta ni presentación porque todo el mundo te conoce de sobra. Siempre que hay consultorio contigo recibimos una avalancha de preguntas, así que tu faceta profesional la gente la conoce ya más que de sobra, pero pues eso, queremos conocerte un poquito mejor. Así que la primera pregunta, Alberto, sería pues precisamente cómo fueron tus inicios, cuándo y cómo llegaste al mundo de la inversión. Bueno, yo era abogado y he ejercido la abogacía. Yo empecé en un despacho de pinche, de ayudante, de pasante, como lo quieran llamar, según empezaba la carrera, con 18, 19 años. Yo empecé ya a estar en un despacho. Cuando terminé la carrera, me colegié, empecé a ejercer y la materia en la que yo ejercía la abogacía era aburridísima, era propiedad industrial. Claro, probablemente por mi personalidad hubiera estado mejor en el ámbito penal, pero claro, yo no puedo leer un informe forense porque me desmayo, soy un blandengue brutal para el tema de sangre, con lo cual la abogacía para mí probablemente iba a terminar siendo relativamente aburrida. Así es que el caso es que con 25 años, cuando ya llevaba ya un cierto tiempo en esa misma materia, aunque ejerciendo muy poco tiempo, me empecé a plantear que me resultaba muy aburrido lo que hacía todos los días. En ese momento se va abriendo sin querer un hueco en la vida de uno para que entren otras inquietudes. Y claro, la de la bolsa fue la inquietud que más cuajó y de hecho se convirtió en mi pasión enseguida. Probablemente además como le sucede a todo el mundo. Tú ves en el periódico que te están dando, por ejemplo, un 5% en un plazo fijo por tus ahorros y en ese mismo periódico hay una página de bolsa en la que ves que hay valores que al cabo de una semana pues han subido o han bajado ese 5%. Entonces dices, bueno, no me lo estoy montando bien en algún sentido. Y a partir de ahí empezar a observar, empezar a aprender, empezar a equivocarte todo lo que puedes. Con el tiempo ya fui dejando de lado la abogacía para hacer la que era mi nueva pasión, que era la bolsa, y lo dejé todo por la bolsa. Fue un tiempo muy delicado, de mucha incertidumbre, pero muy bien, muy bueno, muy feliz. Has citado precisamente lo de cometer algún error. Los errores, pues no siempre nos gusta presumir de ellos o hablar de ello, pero la verdad es que llegar donde estamos en general, cada uno en su trayectoria, pues también es, si sabemos aprender de esos errores que es inevitable cometer. ¿Cuál sería un error, Alberto, que tú consideras que te ha enseñado mucho en tu carrera o un error típico que se comete y que para ti ha sido clave en tu desarrollo? Bueno, en primer lugar, yo no es que haya cometido algunos. Si he dicho he cometido algunos, he mentido como un bellaco. Los he cometido todos y los he cometido repetidamente, de manera recurrente, todos. De hecho, probablemente el error que más he cometido, o el más grave de todos y que más me ha costado, es el de no pararme y observarme cómo estoy actuando. Yo muchas veces cuando hablo a los oyentes, ¿no? Esto es ludopatía o esto es tal actitud. Es porque estás detectando en una pregunta una falla de la voluntad que tú has tenido en 1000 ocasiones y te ha salido siempre fatal. Y eso empieza por no observarte, por no pararte a mirar y decir, a ver, estoy entrando en una mecánica de ansiedad o de X circunstancias. A mí cada vez me queda más lejos en el tiempo, pero intento recordarlas porque sé que independientemente de que hayamos aprendido de algún modo no entrar en esos errores, siempre están ahí. Los especuladores somos como los alcohólicos. Somos unos ludópatas en potencia. La diferencia está en que un profesional de la bolsa ha aprendido a domesticar ese lado del ludópata, como probablemente el alcohólico, no es un mundo que conozca muy bien, pero bueno, probablemente el alcohólico haya aprendido a controlar esa debilidad. Entonces, en ese sentido, tú sabes que el error siempre está muy cerca de tu mano para cogerlo. A partir de ahí, solamente lo evitas observando a ti mismo. Es el primer error que cometes en la bolsa. No observarte cómo estás actuando. ¿Cuál es tu manera de actuar? ¿Qué tipo de activos eliges a la hora de comprar? Porque ahí ya estás viendo exactamente cuál es tu problema. Si eliges unos activos que tengan una volatilidad muy grande, un alto desplazamiento, estás buscando el resultado, el dinero. Eso es de ludópatas. Estás buscando la recompensa.
el echar una moneda a la maquinita, que salgan los 3 7 o las cerezas o lo que tenga que salir, y que tú tengas ese ruido de caer monedas que te produce satisfacción. Y eso todo empieza por no observarte a ti mismo. Ese es el error fundamental. No sé si ese sería el principal consejo que le darías a alguien que esté ahora mismo empezando, o hay otros consejos, otras claves que tiene que saber quien quiera comenzar, quien esté ahora mismo pues un poco como estabas tú, ¿no? Con 25 años, como nos has contado, viendo que quizá pueda vivir de esto. Bueno, en realidad, fíjate, yo nunca tuve esa sensación al principio. Eso es importante. Mira, cuando hablamos de errores, hablamos de ser sinceros con uno mismo. Si tú te vas a observar, tienes que darte cuenta de que si, por ejemplo, tu tendencia es la de estar, hemos citado antes el ejemplo de los activos, entre comillas, de alto riesgo, es decir, con mucha volatilidad. Si tú llevas mucho tiempo con ellos, es muy raro que tú no te hayas observado y en un momento determinado, cuando has visto que efectivamente no tiene mucha lógica, porque al final pierdes la mayoría de las veces, es muy difícil saber cuándo ese activo chicharro va a subir o va a bajar, pero tú estás ahí, tú a la vez de no observarte, has hecho un ejercicio. Las pocas veces que te has observado, porque no tienes la costumbre de hacerlo, pero las pocas veces que te has observado, no te has hablado con sinceridad, porque cuando efectivamente has visto que igual deberías actuar en otro ámbito, en otro tipo de activos, lo has dejado relegado porque ese otro tipo de activos no te satisface. Y ahí tienes que volver a pensar, ¿por qué un valor tranquilo no te satisface? Claro que hay valores aburridos y yo de hecho cuando hago consultorios intento también evitar a nuestros oyentes valores aburridos, pero hay un punto medio, valor un poquito estable, con un volumen X que te garantice que hay cierta participación, que haga una cierta estabilidad en el valor. Claro, tú eso no te gusta. ¿Por qué no te gusta? Porque en realidad quizás has venido a la bolsa a cubrir otras carencias que tienes en tu vida habitual. Falta de emociones, falta de... no te gusta tu trabajo, por poner un ejemplo. En cierto modo era un poco en mi caso ese. Eso va con tu personalidad. Si tú eres una persona de pasiones, tienes que aceptarte como eres. Es una persona de pasiones. No puedo estar con personas que me aburren o con las que yo me aburro. Igual no son ellos los aburridos, igual es que sacan de mí el aburrirme y tú eso lo tienes que observar. No solamente en el ámbito bursátil. El ámbito bursátil, desde luego, porque te va a costar dinero, pero sobre todo en la vida. Si tú eres un tipo plano, lo cual está fenomenal, en este mundo tiene que haber tipos planos, pues la bolsa puede ser lo tuyo, ¿sabes? Te vas a mover en una cartera muy tranquila que tenga que ver con tu personalidad. Pero si tú eres una persona muy activa y muy pasional y te encanta la bolsa, tienes que aprender a observar todos tus comportamientos en la bolsa de manera profunda. ¿Por qué quiero yo sensaciones en el mercado? Pues quiero sensaciones en el mercado porque no las tengo en mi vida. O sea, yo en mi vida, por ejemplo, decía, yo qué sé, te voy a poner un ejemplo. Tú y yo, ahora se lleva mucho lo de Instagram, ¿no? Yo soy un auténtico zoquete digital, de lo cual yo creo que has tenido alguna ocasión de comprobarlo. Sí. Yo, por ejemplo, cuando veo lo que la gente publica en Instagram, intuyo, igual equivocadamente, que hay una carencia de sensaciones. Es decir, necesito que me hagan caso. Como en mi vida normal no he conseguido que me hagan caso, tengo ahí un escaparate en el que me van a hacer caso. Hombre, mejor eso que tirarte por un puente. Eso desde luego. Pero igual nos deberíamos plantear si estamos haciendo la vida que realmente tenemos que hacer. Igual necesitamos plantearnos si, por ejemplo, yo de la bolsa, bueno, he utilizado mucho la bolsa para hablar de política, pero no para hablar de política en función de un partido concreto, sino para hablar de política en función de un sistema político que es corrupto como el español o como el argentino, que lo estamos viendo estos días. Entonces, igual, en lugar de ponerte mirando al horizonte de una manera que a mí me resulta ridícula, en plan así, yo en mi vida me he hecho una foto así, mirando al horizonte, porque me parece ridículo, mira esa cámara con tu careto y sales como buenamente puedes, ¿no? Entonces, igual en lugar de hacer eso, pues lo ideal sería que buscaras unas inquietudes que te llenen más. En mi caso, por ejemplo, cuando tú ya consigues más o menos un método de especulación que te llena, pues lo que inmediatamente sucede es que, claro, el que está en la búsqueda del método de especulación o de esa libertad financiera de la que se habla tanto, se piensa que si consigue un método de especulación bueno se va a ir a vivir al Caribe. Esa es una de las mayores tonterías que vais a escuchar.
Si tú consigues un método de especulación bueno, vas a mejorar tu vida, y si eres mínimamente decente en el plano moral, vas a mejorar la vida de las personas que te rodean. Pues claro, una manera de mejorar la vida de la gente que, bueno, igual no te rodea tanto, pero está en tu mundo, es el compartir con personas cómo ha sido tu experiencia y sobre todo que no cometan los mismos errores que tú. Eso es lo que intentamos hacer dentro de lo posible en consultorios o en espacios como este, o los viernes con Laura Blanco. Es decir, joder, dar una proyección hacia afuera en un plano útil, más allá del ponerme yo mirando al horizonte de manera ridícula en la que alguien dirá, este tío es idiota. Claro, que yo imagino que la gente que lo hace está en un entorno en el que nadie lo ve así. Pero yo, joder, doy un paso atrás y digo, ostras, no sé, si yo tuviera igual 10 años menos, seguramente lo vería bien. Creo que lo dudo, Lucía, creo que lo dudo. Así es que yo sugiero a todo el mundo que haga cosas que le apasionen y que cuando las cosas que le apasionen le permitan vivir económicamente holgado, dé un paso más y haga cosas que mejoren también su entorno en muchos aspectos. Creo que eso llena muchísimo. Claro, igual es que yo creo que la gente tiene mi forma de pensar y creo que a todo el mundo le va a venir bien lo que a mí me ha ido bien. Pero yo en general creo que soy un tío feliz las 24 horas del día. Tengo momentos de decepciones, momentos tristes, como tu hijo vecino, pero de fondo hay un pozo de felicidad continuo. O sea, no es cuando antes escuchaba, no, es que la felicidad es un estado de ánimo. No, no es estoy ahora sí, no es estado. Es una actitud y es continua. Mira, por ejemplo, vamos a hablar de otros analistas. José Luis Cava. Yo a José Luis Cava le tengo muchísimo cariño. ¿Por qué? Porque es una persona que cuando habla de bolsa es feliz. No solamente porque transmite de alucinar, porque te das cuenta de que es un tío coherente consigo mismo, porque está dedicando su tiempo a una pasión. Ostras, yo acierte más, acierte menos, eso ya lo decide cada oyente. Pero, joder, o sea, yo escucho a José Luis porque me enchufa energía, porque veo a un tío feliz, ¿sabes? Entonces, eso es lo que creo que todos tenemos que hacer con nuestra vida. Y ojo, que nadie me diga, no, es que tú lo tienes fácil. No, yo os juro que cuando dejé la abogacía, en ese momento ganaba bien porque era uno de los abogados en España más jóvenes que tuvieran un conocimiento profundo de la propiedad industrial, lo que se podría decir que tienes un futuro asegurado, pero un futuro económicamente boyante, pero muy aburrido. Y cuando tú dejas una profesión de forma radical para dedicarte a otra, yo por lo menos no estaba en esa situación de independencia económica que he ido adquiriendo con mucha segura con los años. O sea, que nadie se piense, no, es que yo no puedo porque no. No. Yo lo hice porque no tenía más remedio, Lucía. O sea, no podía vivir una vida que no me apasionara. Si alguien puede vivir una vida que me apasiona, se merece la vida que hace. Otra cosa se nota. Que no puede. Por ejemplo, mira, te voy a contar un ejemplo personal. Mi madre es una mujer que en un momento determinado se encuentra muy joven teniendo que sacar adelante dos niños. Entonces, claro, eso es una vida que no puede vivir como le gustaría. No es que no tome decisiones valientes, no. Su valentía es sacar adelante todo lo que le ha puesto la vida encima. Hostia, esos casos son súper admirables y me dan a mí 1000 vueltas en todo. Cuidado, porque yo estoy hablando para un estándar de persona que puede tomar decisiones, pero hay gente que no puede tomar decisiones. Cuando hablamos de política, yo estas semanas me mato denunciando lo que está pasando, por ejemplo, en Gaza. Bombardeos continuos, 13.000 muertos ya, 5.500 niños muertos y unas 3.000 mujeres. ¿Qué oportunidades tiene esa gente? Ninguna. Además, se les están anulando las oportunidades de manera voluntaria. Entonces, claro, cuidado, que igual a veces cuando hablamos, yo en este caso, somos muy alegres y pensamos que todo el mundo puede actuar de una manera y no todo el mundo puede actuar de esa manera. Bueno, eso en todo caso nos tiene que hacer pensar que también somos afortunados y siempre que se pueda dedicarse a uno a lo que le apasiona, pues sin duda se nota y es lo que aporta riqueza personal y también, como decías, al entorno. Pues ya para terminar, Alberto, en una línea, ¿algún propósito para 2024? Pues que disfrute la gente. ¿O no eres muy de ponerte propósitos? No. De hecho, fíjate, yo veo súper innecesario. Claro, a ver, como viene el 2024 es un tema de conversación y es muy normal. Pero a mí, yo no me pongo propósitos para nada. Simplemente quiero algo y voy a por ello. Entonces, sea 24 o 25. Pero bueno, si la gente quiere un propósito para 2024, yo les voy a hacer una sugerencia. Que disfruten de lo que viene en 2024. Porque las decisiones políticas que se están adoptando sugieren que lo que nos viene para 2025
es atroz. Con lo cual nos queda un añito. Y lo explico. Hace cosa de Miguel Méndez, mi compañero en el canal de La Magia de la Bolsa, trajo una noticia que a mí me dejó sobrecogido. Y es que Rishi Sunak, que en teoría tiene que convocar elecciones para enero de 2025, las iba a adelantar 2 meses. 2 meses, Lucía. No te estoy diciendo, coño, es que las adelanto un año, porque tal, no. 2 meses a noviembre de 2024. La anterior vez que en Gran Bretaña se adelantaron elecciones, tocaban en 2020 y se adelantaron a 2017. Las elecciones se intenta siempre evitar que se produzcan en un mal momento sociopolítico, económico. Lo cual nos debe hacer sospechar, y no solamente se adelantaron en Inglaterra, en Gran Bretaña, se adelantaron también en Japón del 2020 al 2017. Son movimientos súper sospechosos. Si ahora va Rishi Sunak a tomarse la molestia de adelantar unas elecciones 2 meses, lo veremos, ¿eh? Tenéis que estar como periodistas muy atentos. Es que lo que tienen preparado para el 2015 es brutal. Entonces, yo no sé si lo que hicieron en 2020 o lo que pasó en 2020 lo tenían preparado. Pero por esa tesis, de hecho, ojo, hay en algunos consultorios en los que yo decía, algo esperan raro para 2020. Luego ya como son 3 años, desde el 2017 a 2020 se nos va olvidando. Bien. Si efectivamente adelantan las elecciones, algo hay preparado para 2025. Y si parece que es algo accidental, yo ya les voy sugiriendo que no se lo crean. No es accidental. Es que disfruten pues de 2024. Nos quedamos con esa idea, sobre todo con la parte de disfrutar, Alberto, porque al final la realidad es la que es y no solo nos queda capearla. Así que muchísimas gracias en todo caso por estar con nosotros en este espacio y un fuerte abrazo, Alberto. Gracias, Lucía. Fuerte abrazo a todos.